Hemos hablado por 4 o 5 semanas ya acerca de esta serie. Hemos hablado que son tiempos peligrosos porque no se soporta la sana doctrina. Hemos hablado que son tiempos peligrosos y tiempos necesarios para orar, para aquel que se ha extraviado y para aquel que no conoce de Dios. Hemos hablado que son tiempos peligrosos donde el perdón ya no se entrega, sino que se exige. Y son tiempos peligrosos donde el sentir vale más que la razón misma. Por eso en estos tiempos lo que la iglesia y la persona debe de hacer es orar. No levante la mano, no haga mala cara, pero solo le voy a preguntar, y por los alimentos no vale, hermano, ¿sí? ¿Cuántos se tomaron el tiempo de orar esta semana? Yo sé que orar es complicado por el día a día, por el mismo afán que la cultura ha traído sobre nosotros. Dedicar un tiempo a la oración es difícil. No, pastor, yo oro en el bus, yo oro en el carro mientras me baño. Está bien, y es un buen tema de aprovechamiento del tiempo, y está bien, continúelo haciendo. Pero a mí esta ilustración nunca se me olvida porque creo que es la mejor parte. Aquellos que están casados no le dicen a su cónyuge, mira, quizás vamos a tener intimidad en el bus porque no nos queda tiempo. No hacen eso, sino que apartan un tiempo, y es eso. Está bien que ore en el bus, está bien que ore mientras espera. No, y está bien, pero aparte un tiempo para orar, porque los días son peligrosos. Esta enseñanza la vamos a partir en 2 partes. ¿Sí? La primera parte la hablaremos hoy. ¿De qué? Y vamos a quedar en continuación para la segunda. ¿En qué vamos a hablar? Hoy hablaremos a la luz del Antiguo y un poco del Nuevo Testamento, que ante las dificultades de la vida o las circunstancias difíciles, ¿qué fue lo que hicieron los personajes bíblicos? Oraron. Eso fue lo que hicieron. Y la siguiente semana lo que vamos a hablar es cómo ellos oraron. ¿Qué dijeron? O sea, ¿por qué les salen oraciones tan bonitas a ellos, verdad? ¿Y qué es lo que ellos en su momento hablaron? Yo sé que uno de los tropiezos más grandes a la hora de orar es este. ¿Cuántos han escuchado personas que dicen, no, pastor, yo me levanto orando normal, pero mire, yo aparto 1:30 horas para orar? ¿Cuál es la pregunta que hace el 90% de los cristianos? ¿Y qué tanto dicen? O sea, yo empiezo a orar, Señor, gracias por este día, te pido perdón por mis pecados, bendice a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, al perro, el trabajo, a mi jefe, y después ya no tengo más que decir, pastor. Y apenas han pasado 3 minutos. ¿Y cómo es que esta gente ora 1:30 horas? ¿Qué dicen? Eso lo vamos a aprender la otra semana. Esta semana vamos a hablar este día de la parte número 1. Vamos a ganar conciencia de algo muy cierto. Es que ante tiempos peligrosos son tiempos para orar. Y eso es lo que quiero que usted le quede en la mente. Por ejemplo, mire, en la historia bíblica nosotros vemos a lo largo de todos los momentos o de diferentes momentos que cuando las personas estaban en problemas o en situaciones difíciles o no sabían qué hacer o tenían algo que hacer, ellos oraron. Por ejemplo, cuando Dios viene, el ángel del Señor se aparece a Abraham y otros ángeles y le dicen que van a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Orar por los justos de Sodoma y Gomorra. No había ni uno, pero él intercede por la ciudad. Cuando, por ejemplo, el siervo de Abraham lo manda a buscarle esposa a Isaac, ¿qué fue lo que hizo el siervo? Orar. Señor, ayúdame a encontrar a la que es, porque yo no le puedo llevar cualquier muchacha al hijo de mi amo Abraham. Y él ora. Los israelitas fueron esclavos en Egipto por 400 años y oraron por mucho tiempo para ser libres de la esclavitud. El pueblo de Israel estando en Egipto, siendo libres de Egipto, van al desierto, construyen un becerro, empiezan a adorar al becerro, Dios los castiga, mueren muchos y la resolución de Dios fue una: voy a destruir el pueblo. Y Moisés oró para que no lo hiciera de esa manera. Esther y Mardoqueo también oran para interceder por la salvación del pueblo judío que estaba bajo el imperio. Y así podemos ir a lo largo de toda la Biblia. Y vamos a concluir una sola cosa: que cada vez que las personas que tenían una relación con Dios, que tenían a Dios por su Dios, enfrentaron tiempos difíciles o incertidumbres, todos oraron.
todos. Por lo tanto, hermano, frente a lo que usted no puede controlar, ore. Frente a la adversidad, ore. Levante su voz al que sí puede oírlo y si quiere oírlo. No dude y no se canse, que nuestro Dios oirá desde los cielos. Así que ore todo el tiempo ore. Así que practiquémoslos ahorita. Acompáñeme a orar, por favor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, frente a esos tiempos difíciles y complicados en los que nos ha tocado vivir, en los que nos ha tocado casarnos algunos, criar a nuestros hijos, Señor, hoy te pedimos que nos muevas con el poder de tu evangelio y que pongas el deseo, Señor, que no podamos contener por orar. Que tú puedas mover nuestro corazón a mantener una relación así contigo y que tu palabra nos guíe siempre a toda verdad y que por medio de ella podamos orar, Señor. Guíanos, Dios, en esta mañana a través de los textos que vamos a estudiar y convéncenos de que no es simplemente pensar y meditar, sino es tener una relación contigo a través de la oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, iniciemos entonces a estudiar esto de la oración. Mire, R.C. Sproul tiene un libro muy pequeño, son como 40 páginas más o menos, que se llama, es una pregunta, ¿puede la oración cambiar las cosas? Y lo primero que debemos de saber es lo siguiente: ¿por qué debemos orar? Primero, porque Dios lo ordenó. O sea, en la Biblia nosotros encontramos el mandato a orar. Por ejemplo, en Tesalonicenses, Pablo le dice a la iglesia, oren sin cesar, o sea, oren todo el tiempo. Porque al final, mire, no es un beneficio para Él, no es que Dios se alimenta de nuestras oraciones como alguna vez lo he escuchado, sino que la oración es más benéfica para nosotros, porque nosotros estamos rindiendo nuestro pensamiento y nuestra voluntad, nuestras emociones, a reconocer que todo viene de la mano de Dios. Por eso es necesario orar. Y número dos, aunque Dios sabe qué es lo que nosotros vamos a orar o a decir anticipadamente, es bueno hacerlo, porque ese es un tope. Pastor, ¿y para qué voy a orar si Dios ya sabe lo que yo le voy a decir? Es cierto, Él ya sabe, pero aquellos que están casados o tienen una relación me van a entender mejor. Y no es que aquellos no, los otros no. Pero no es lo mismo que yo sepa que mi esposa me ama a que ella me lo diga constantemente todos los días. ¿Sí? Es más bonito venir y oír y verla y que me diga, mira, te amo, a yo simplemente saberlo. ¿Me doy a entender? Es que el orar, aunque Él sepa, el que yo se lo diga, genera un vínculo. Padres que estamos acá, usted ve a su hijo que usted, ya el niño chicle anda en la suela, ¿verdad? Tapándole el hoyo, y usted sabe que necesita un par de zapatos, sabe que tiene una necesidad, pero es bonito que ellos vengan y lo pidan y que puedan descansar en el refugio de sus padres, que esa es la idea, hermano. Es una idea muy simple y muy básica. Ahora bien, ¿hace algún bien la oración? ¿Hace alguna diferencia? ¿Qué piensa usted? Por supuesto que sí. Ahora, voy a hacer una pregunta. Quiero que vea la pantalla. Pregunta número 1. ¿La oración hace que Dios cambie? La respuesta es absolutamente no. No, Dios no va a cambiar porque usted y yo oremos. La pregunta correcta es esta: ¿la oración cambia las cosas? Por supuesto que sí. Es muy diferente. Dios nunca va a cambiar, porque Él no cambia en su naturaleza. Él es así. Mucho menos va a reaccionar a la oración de una persona para cambiar su parecer. Pero la oración sí puede cambiar las cosas. Expliquemos para que quede un poco mejor. Primero, aunque usted ore, se flagele y haga todo lo imposible, sacrifique al perro, a sus hijos, Dios no va a cambiar por medio de la oración. ¿Cómo así? Hay cosas las cuales Dios ha decretado, ha ordenado, que no cambiarán jamás. Jamás van a cambiar. Por ejemplo, me voy a ir a un ejemplo ridículo, pero es así. Piense y empiece a orar desde ya, hermano. Señor, no regreses. No regreses, no regreses, no regreses. No quiero que regreses a la tierra. Aquí estamos bien todos. No regreses, ayune 40 días. Y Dios va a regresar, hermano. ¿Por qué? Porque es un decreto de Él. Él ya lo ordenó y lo estableció en su voluntad que así será. ¿Sí?
ore pues, Señor, no mandes al pecador al infierno. No lo mandes, tené piedad, no mandes al infierno. Es más, apaga el infierno. ¿Dios va a contestar esa oración? Porque Él ya decretó, su justicia se manifiesta en ese lugar, su ira se manifiesta en ese lugar. ¿Me doy a entender? Es que las cosas que Dios ha decretado, las querramos nosotros o no las querramos, las hagamos, las pidamos o no las pidamos, Dios, si ya lo ordenó, por más que usted ore, no va a cambiar. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Acompáñeme en su pantalla o en su Biblia, donde usted quiera. Pero si trae Biblia, en su Biblia. Esther capítulo 4, allá al Antiguo Testamento. Esdras, Nehemías, Esther. Sí, Nehemías le va a ser fácil encontrarlo. Adelantito es Esther. Ok, ¿qué está pasando en el contexto del capítulo 4? El pueblo judío está, si yo no mal recuerdo, bajo el imperio asirio. ¿Sí? Y vienen ellos y hay un fulano ahí, se me escapa el nombre, que quiere destruir al pueblo judío. Viene Mardoqueo y le dice, no, no puede ser, no debemos de permitir que el pueblo judío perezca. Así que viene ya Esther, ya es parte de la realeza, y le dice a Esther, Esther, por favor, anda a hablar con el rey para que no mate a los judíos, convéncelo. Y le dice Esther, le manda a decir a Esther, mira, al rey nadie lo puede ver sin una audiencia previa o sin que él te mande llamar. Si yo voy así, me van a matar, le dice. A menos que lo agarre de buenas, pero es muy difícil, así que yo no puedo ir ante el rey sin que él me mande, así que no voy a ir. Y cuando ella dice que no va a ir, le dicen a Mardoqueo lo que ella dijo, y entonces estamos en el versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, se estaban mandando mensajes. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Él está diciendo esto, que es lo que quiero que usted note. Mardoqueo está diciendo, si tú vas y hablas, puede que la salvación venga de tu lado, pero si tú no vas, si tú no intercedes por el pueblo de Israel, Dios va a salvar a su pueblo de alguna otra parte. Quiere decir que Mardoqueo tenía bien clara una cosa, que el pueblo judío no se iba a extinguir en ese momento ni jamás en la historia. Dios lo iba a salvar, ya sea por el lado de Esther o por cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque son los decretos de Dios, son los deseos de Dios, son las órdenes de Dios que así fueran. Entonces, por más que usted y yo oremos para que Dios cambie, Él no va a cambiar, porque Él es inmutable. Él no va a cambiar lo que Él quiere hacer. Pero la oración sí cambia las cosas, absolutamente. ¿Cómo así? Por ejemplo, este ejemplo va a ser complicado de entender, porque usted va a decir, Dios cambió, pero no. Vea, el pueblo de Nínive, Jonás va y predica, van a ser destruidos y van a ser destruidos y van a ser destruidos. Cuando ellos oyen esa profecía o ese llamado de parte del profeta Jonás, todo el pueblo se reúne y empiezan a orar. ¿Sí? Y no fue así, pues no fueron destruidos, Dios no los destruye. Dios cambió, cambiaron las circunstancias. ¿Qué cambió? La pregunta es, ¿por qué serían destruidos? Es que ellos serían destruidos por su impiedad. Cuando oyen y empiezan a orar, la oración los cambia a ellos y se regresan a adorar a este Dios. Y entonces Dios detiene su ira. ¿Sí? Es eso lo que está pasando. Por eso es difícil, pero vamos a ver otro para que usted vaya entendiendo un poco mejor. El rey Ezequías, un día el rey Ezequías se enfermó, ¿sí? Llega el profeta y le dice, Ezequías, dice el Señor que arregles tu casa porque te vas a morir. Ya te di el mensaje, me voy. Y el profeta se va, como que yo voy caminando de aquí a las gradas. En lo que el profeta va caminando, Ezequías regresa a la pared y dice que llorando le oró a Dios y le pidió que no fuera así, que no lo matara, que no muriera. En las gradas Dios le habla a Ezequías y le
decirle a Ezequías que yo he visto sus lágrimas, he oído su oración y le voy a dar 15 años más. Le voy a hacer una pregunta. ¿Murió o no murió Ezequías? ¿Murió o no murió, familia? Claro que murió. 15 años después, pero él murió. Pero la oración sí cambió el tiempo. ¿Me doy a entender? Es eso lo que yo quiero que usted empiece a ver. De nuevo, vea una más. Jesús ora por Pedro y le dice: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, porque vas a ser zarandeado como a trigo. ¿Sí? Y le pasó lo que le pasó a Pedro, pero la oración del Señor no evitó el golpe o no evitó la zarandeada, evitó que él se extraviara. Eso fue lo que cambió. No terminó como Judas, por ejemplo. ¿Me explico? Pero para mí el ejemplo más claro es este, mire. Y de nuevo, no es que Dios cambie, porque lo que Dios ha determinado se cumple. Lo que cambia son las cosas, es el entorno de lo que está pasando. De nuevo, vamos al desierto. Traslade su memoria al desierto. Están en el desierto, el pueblo de Israel ha pecado contra Dios, el becerro de oro fue destruido. Dios está encendido en ira contra ellos. Viene Moisés, está con Dios y Dios le dice a Moisés: Moisés, voy a destruir a este pueblo, lo voy a matar, y que son hijos rebeldes, bla, bla, bla. ¿Qué hizo Moisés? Le dice: no lo hagas, le dice. Porque entonces, ¿qué dirán las otras naciones? Porque entonces, ¿qué pensarán? Que los sacaste para venir a matarlos al desierto. No los mates, le dice. Y viene el Señor y aparentemente es como que Moisés le hiciera cambiar de parecer. No. Él viene y le dice: ok, no los voy a destruir, pero no van a entrar, le dice. Pero en ese, nosotros entendemos esto. Dios cambió y no los va a matar. No, Dios los mató. ¿En cuánto tiempo los mató? En 40 años. Haga la cuenta. 2 millones entre 40, esos murieron anuales. Yo hice la cuenta una vez, se morían alrededor de casi 15,000 a 20,000 personas diarias para poder eliminar a todo ese pueblo. ¿Cambió el Señor? No, Él los destruyó. Cambiaron las circunstancias. ¿Me doy a entender? Eso es lo que hace la oración. No cambia el decreto de Dios, pero sí cambia las circunstancias. ¿Me doy a entender? Ahora, entendiendo esa complejidad de la oración muchas veces, lo que quiero que usted entienda es que si nosotros sí podemos orar, sí podemos pedirle a Dios para que Él nos ayude, y Él obrará de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su voluntad, sin duda alguna. En tiempos peligrosos, lo mejor entonces que podemos hacer es orar. Ahora veamos un ejemplo de cómo los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, primero, ante ciertas circunstancias, ellos oraron. Acompáñeme, por favor. Número 1, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso del 7 al 12. Yo quiero que vea, este personaje es uno de los mayores íconos del pueblo de Israel. Vamos a hablar del rey Salomón. ¿Sí? David acaba de entregar el reino a él está por morir, ahora Salomón va a ser el rey. Estamos hablando de una nación extremadamente grande, fuerte, próspera. Y se la van a entregar a este cipote. Este cipote tiene que venir y gobernar justamente porque tiene que llenar los zapatos de su siervo David. David era, por su fama, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que gobernó justamente, que pecó sin duda alguna como todo ser humano, pero era el referente del rey. ¿Sí? Ahora Salomón tiene que sustituir al referente del rey. Solo eso es complicado. Solo gobernar es complicado. En ese contexto, Salomón ora. Versículo 7 del capítulo 3. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí que lo que he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Quiere decir que ante una circunstancia complicada, ¿cuál era la circunstancia? No sé qué hacer. No sé cómo hacer el trabajo que tú me has dado. No sé cómo enfrentar la situación que tengo por delante. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Orar. Orar y reconocer su debilidad y reconocer que Dios sí lo podía sacar adelante. Entonces viene él, ora. Y es interesante, en otras palabras, lo que él pidió es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sino simplemente es venir y poder aplicar el conocimiento que yo he adquirido correctamente. Es esa la sabiduría. Salomón viene y pide sabiduría. Tú no sabes qué hacer, entonces pide sabiduría. Es el mismo tema que pide, que motiva a Santiago a su audiencia. No sabes qué hacer en medio de los momentos difíciles, entonces ora a Dios y pídele sabiduría. Pídele saber qué hacer. Entonces, hermano, por lo tanto, en medio de tiempos peligrosos donde no sabemos o no vamos a saber qué hacer, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar. Pero orar, ¿por qué? Por sabiduría. Para que Él me diga a mí realmente qué es lo que yo debo de hacer. Entonces, paso número 1, Dios está abierto, y lo vemos en la Biblia y lo vemos en otros ejemplos, que si tú no sabes qué hacer, tú puedes orar y pedir a Dios sabiduría. Amén, familia, ¿me va siguiendo? Número 2, ejemplo número 2, Génesis capítulo 32. Este me gusta mucho, y luego vamos a leer el capítulo 33, un par de versículos. Y es ante la situación familiar. Mire, yo sé que es fácil venir y poner, no sé qué hacer, por ejemplo en el trabajo, no sé qué hacer en esto, ok, pero la familia es otro rollo. Pero yo sé que nuestra realidad es completo. Usted no haya que hacer en el trabajo, pero va a llegar a su casa a tener los mismos problemas en la familia, etcétera, y no es una cosa, es un combo completo. Ore. Lo que yo le quiero decir es que ante cada una de esas cosas separadas, tú puedes orar y puedes pedir a Dios que te ayude a cambiar esa situación. Lo que vamos a leer es la historia entre Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran hermanos. ¿Se acuerda usted de la historia? Sí, eran gemelos, por así decirlo. ¿Quién era el primogénito? Esaú, pero Jacob le ganó su primogenitura engañando a Esaú y generaron un conflicto entre hermanos. ¿Cuántos han visto conflictos entre hermanos? Todos los días, ¿verdad? Como perros y gatos. Ok, pues generan ese conflicto, pero ellos sí pelearon. Al punto que se separaron totalmente, al punto que llega un momento en que Esaú quiere matar a su hermano Jacob. En ese contexto, Dios le dice a Jacob que vaya y se reencuentre con Esaú, su hermano. Y está ese conflicto en él, al final él regresa. Vea lo que dice en ese lapso cuando ellos se van a encontrar por primera vez. Versículo 3 del capítulo 32 de Génesis. Dice: y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Recuerda que ellos están enojados. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿A qué va Esaú? Vea el cuadro. O sea, Jacob está con su familia, el montón de ganado, su familia y todos sus hijos, ¿sí? Manda mensajeros y el mensajero viene corriendo y dice: mira, ahí viene Jacob, y que trae 400 hombres. Padre, a darme la nuca viene. Y ese fue el pensamiento de Jacob. Lo que va a hacer Esaú es matarme. Versículo 7.
Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y a las ovejas y a las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Ok? Eso es lo que él ora. Ante el temor de que su familia corre peligro a manos de su hermano, de que sabe que hay una diferencia entre hermanos, pero le está haciendo caso a la voluntad de Dios, él viene y ora: Señor, yo tengo miedo, me asusta esto, así que te pido que tú hagas que Esaú se calme o haz algo, porque tú me dijiste que me traerías con bien. Y él oró. Capítulo 33, si da una vuelta a sus páginas, versículos 3 y 4, se encuentran, están de frente ahora, y pasa lo siguiente: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. ¿Qué cambió eso, hermano? La oración. La oración hizo que 2 pueblos, literalmente 2 pueblos, se perdonaran, arreglaran sus situaciones y fueran de nuevo una sola familia, porque eso es lo que eran. Le invito a leer el relato en su casa. Esaú le pregunta: ¿y ellos quiénes son?, le dice. Mis hijos. ¿Qué eran para Esaú? Sus sobrinos. Y dice que los abraza a todos y los llevó y les dice: mira, vamos, yo te voy a recibir en mi casa, en mi ciudad. Todavía le dice Esaú: mira, son niños, son ganado tierno, no puedo ir a tu ritmo, voy a ir despacio, pero voy a llegar. Yo te espero allá, le dice. Como que sin nada, hermano, después de que se querían matar. ¿Qué fue lo que cambió la circunstancia en la oración? Por tanto, ahora trasladémonos hoy a nosotros. Por lo tanto, la reconciliación de la familia, es cierto, va a depender del perdón, va a depender de muchas cosas, pero principalmente de la oración, de orar, de ver esa circunstancia tan fea, tan horrible, que es la desunión familiar. ¿Qué es lo que tiene que hacer ante un tiempo como ese? Ore, simplemente ore, porque es la oración la que va a cambiar. Ore por su familia, ore por el perdón en medio de ella, ore por la reconciliación, porque esa sin duda alguna es la voluntad de Dios. Y aquí me voy a detener. Mire, no solo simplemente orar, pastor, llevo orando 3 meses y ya levantó el teléfono y le llamó, hermano. No, es que no, porque tiene que ser el primero. No, ¿y quién está orando? Es que tiene que accionar. Quien oró fue el que caminó hacia donde estaba él. Es que al orar yo también debo de creer que Él va a hacer algo, que Dios va a moverse de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios sin duda alguna es la reconciliación. Así que ore. Ante estos tiempos complicados y difíciles, ore, hermano. Así podemos mencionar muchos otros ejemplos y no me va a alcanzar el tiempo para venir y leerlos todos. Pero por ejemplo, así oró María, la madre de Jesús, cuando el ángel le anunció. Ella no sabía y ella estaba temerosa porque lo dice el texto y lo hemos estudiado los martes. Pero lo primero que ella dice es: ¿y esto cómo va a ser, pues? ¿Y cómo va a ser que voy a estar embarazada si no conozco varón? Y el ángel le contesta. Pero su oración final fue sometida a la voluntad de Dios. Hágase conmigo lo que a Él le plazca. David, en gratitud, oró a Dios y le dijo: ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú te acuerdes de nosotros? Por las bendiciones que él había recibido. Elías oró que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. Sansón oró después de haber pecado delante de Dios. Oró por una última vez que Dios le diese fuerzas y Dios le dio fuerza.
David oró para ser libre de la angustia y el Señor le respondió. Daniel oró, este es impresionante, mire. Le voy a contar la historia porque me cae bien usted. Nabucodonosor tuvo un sueño. Cuando levanta del sueño le dice a sus magos: dígame la interpretación del sueño. Díganos el sueño, pues, oh rey. Pues no, tú tenés que saber mi sueño, solo dime la interpretación. Es que si tú no nos decís el sueño, ¿cómo te interpretamos? Mátenlos, los matan. Dígame la interpretación, todos los magos, astrólogos y sabios del imperio, y si no me la dicen, los voy a matar a todos. Les doy hasta tal hora para que me la digan, si no los mato. Eso llega a oídos de Daniel y de sus 3 amigos, y Daniel le dice a sus amigos: señores, oren ahorita. Oren porque le tenemos que decir al rey. Va el rey, Daniel va al rey y le dice: yo te voy a dar la interpretación, solo dame tiempo. Regresa donde están los otros 3 amigos. Vaya, señores, oren para que Dios nos dé sabiduría y nos diga. Se levanta y va al rey después y le dice: rey, ya tengo la interpretación. ¿Cómo la supo? Oró, hermano. Y el Señor respondió. Usted lo puede leer en el libro de Daniel. Otros oraron sometiendo sus vidas literalmente a la voluntad de Dios. Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. María dijo: hágase con tu sierva lo que según tu voluntad. Moisés dijo: yo voy, pero si tú vas conmigo. Job dijo: me aborrezco, me arrepiento, porque de oídas te había oído. Y todos oraron. ¿De cuántos más podríamos hablar, hermano? De Nehemías. Nehemías es chistoso, fíjese, hay una parte jocosa en el libro. Nehemías ora para ir a reconstruir Jerusalén. Ora, Dios le da el momento perfecto para hablar con el rey le da permiso, el rey le dice: vaya, anda, está bien, ¿cuánto te vas a tardar? Tanto tiempo. Vaya, ok, ¿querés que te vayan custodiando en el camino? Y mandamos tropas para que te vayan guardando. No, le dijo: el Señor nos va a cuidar. Y cuando empieza su caminar, se arrepiente y dice: le hubiera hecho así al rey que nos diera guardaespaldas, Señor, y ora, haz que nuestro camino sea bueno hasta el fin. Y llegan y construye Jerusalén. Esther misma, Esdras, Josué, y cuántos más podríamos mencionar, y todos tienen un común denominador. ¿Cuál es? Que ante una situación peligrosa, ellos oraron. Hermanos, sin duda alguna, lo hemos visto por 4 o 5 semanas, nosotros estamos en tiempos peligrosos. ¿Qué es necesario hacer entonces? Orar. ¿Sabe que el día de ayer me puse a ver algo porque me he quedado fascinado con este tema de la inteligencia artificial? Pero ahora ya no solo es el tema de la inteligencia artificial, ahora ya existe un humanoide. ¿Qué es eso? Bueno, pues en términos simples es un robot, hermano, pero un robot que parece humano, pero es electrónico y tiene sus facetas y su cara. O sea, es mujer, por cierto, ¿sí? Ojos azules, o sea, no tiene color piel, pues es metal, es color metálico, pero ya lo venden. Si usted quiere platicar con él, usted le venden solo el tronco sin los brazos y obviamente la cabeza, o se lo venden completo, ¿sí? Como usted quiera. Pues le preguntaron que cuál es el mayor riesgo. Le preguntan a él, a este, no sé si llamarle él o ella o esa cosa, le preguntan que cuál es el mayor riesgo del uso de la inteligencia artificial y de los robots, así como tú le dices. Y él contesta y le dice: el mayor riesgo que el ser humano tiene con nosotros es que nosotros los controlemos a ellos sin que ellos se den cuenta. Eso le respondió. Y ya lo hace, hermano. Y usted y yo a veces nos damos cuenta, ¿sí? Vea, solo haga el ejercicio si quiere. Yo sé que ya le ha pasado. De repente usted ve, yo necesito comprar pintura para pintar lo que sea. Y se mete al Facebook en la tarde y solo anuncios de pintura, ¿no? Y esa brujería, no, hermano, es que eso está diseñado para eso, para enseñarle solo lo que usted quiere ver y tenerlo ahí todo el tiempo. Si a usted solo memes le gusta ver, solo memes le van a aparecer. Si a usted solo le gusta ver la de la Asamblea Legislativa, solo eso le va a aparecer. Es que está diseñado para eso. Es que entienda, estos dispositivos
todos estos, no importa, son buenos. Yo no voy a decir que no, yo los estoy usando ahorita. Pero están diseñados para ser personas esclavas de ellos. Entendamos, son tiempos peligrosos. Para nosotros es una nueva tecnología, para nuestros hijos es algo necesario. Y usted se va a dar cuenta en el camino. Es necesario. Ellos lo necesitan, como el aire que respiran. Y el colegio no nos ayuda, ¿verdad? Todos tienen sus computadoras ahora, todos tienen tablets, todos tienen internet, porque viene una era sumamente digital, peligrosísima. ¿Qué tenemos que hacer entonces ante tiempos así de peligrosos? Orar. Simplemente. Y eso, aunque parezca simple, hermano, es más crucial de lo que usted imagina. Y dentro de esto también hay una buena noticia. Voy a hacer una pregunta para ir aterrizando. Pastor, ¿y a quién oramos? Porque en medio de tanta iglesia y tanta, la palabra es correcta, locura que se predica, ¿a quién debemos orar? ¿Qué dice la palabra? Sería mi única respuesta a eso. ¿Qué dijo Jesús? Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Diríjase al Padre en el nombre de Jesús. Miren, terminemos así. Hay un problema en nosotros. Seamos sinceros y evaluémonos, pero sea sincero en su lugar. ¿Cuántos de verdad dedican o dedicamos tiempo a orar? Pero de verdad, de decir, ahorita me voy a sentar, aquí está mi Biblia, voy a orar. ¿Cuántos? La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Y la respuesta es natural, hermano. ¿Cuál es la respuesta natural? Es que hay una enemistad entre usted y yo y Dios. Naturalmente, la enemistad es pecado. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros reconstruimos una enemistad grande delante de Dios. ¿Sabe por qué no oramos? Piense en alguien con el cual usted tiene, en el mejor de los casos, una simple diferencia, o en el peor de los casos, un gran pleito. Piense en alguien así. ¿Sí? ¿Ya lo tiene en su mente? Ok. ¿Por qué no le va a pedir ahorita en la tarde que lo invite a almorzar? Ay, pastor, yo le voy a decir a mi hermano que venga. Mira, invítame a almorzar. Estando peleados, lo más que me va a hacer es que me va a aventar la puerta en la cara. ¿Por qué? Porque hay una enemistad, porque hay una diferencia. Yo tengo algunas personas en mente y digo, si yo voy donde fulanito ahorita, yo lo primero que debería de hacer es, mira, tenemos un punto en el que no estamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, ahora que ya estamos de acuerdo, mira, ¿por qué no me invitas a un café? ¿Me doy a entender? Es que así funciona. Es ridículo, y es la palabra que más lo resume, es ridículo pensar que si alguien está enojado conmigo, tiene todo el derecho de venir a pedirme a mí algo. No puede, porque yo tengo algo contra él. Y mientras ese algo no se solucione, que no me esté pidiendo nada. Y es que esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Uno, y eso me va a llevar a lo siguiente. Entendamos, hermano, que el ser humano en general, el pecador, está enemistado con Dios. Cada vez que nosotros pecamos, generamos una ofensa delante de Dios. Imagínense que venga de aquí de Eduardo y le diga a Eduardo, mira, Eduardo, primero déjame decirte algo. No, mira, hace bien las cosas, por favor, hombre. Es que no las hace bien. Pero mira, aprovechando, dame raiva. Ay, hermano, o sea, por compromiso probablemente lo va a hacer, pero no en la forma correcta. Yo no debo de ofenderlo a usted y después pedirle algo. Es que ese es el justo problema que nosotros tenemos. Y es donde caemos y pensamos que al orar yo le puedo exigir a Dios que responda. No, señores. Yo lo ofendí. Yo debo de solventar mi enemistad con Él primero. Y cuando yo resuelva mi enemistad con Él primero, entonces yo le puedo pedir. Tengo un amigo que hubo una vez, el que vino a predicar hace unos días atrás. Nos peleamos, hermano, pero nos peleamos como nunca nos habíamos peleado. Y peleamos bien, nos dijimos cosas bien feas. Al final salieron del corazón, ¿verdad? Pero fueron bien feas.
y los dos predicábamos el siguiente fin de semana. Así que casi que a fuerza, obligados por la Escritura para poder servir con buena conciencia, tuvimos que arreglar la situación. Y nos tardamos un ratito en reconciliar, es la palabra correcta, la relación. Ustedes lo vieron, algo cholotomo. Después de reconciliar la relación, ¿sabe qué fue lo que me dijo? Vamos a comer y me invitas, pues, me dijo. Es que ya se podía. Ya había una relación, había existido una relación quebrantada y luego el quebranto de la relación terminó. Sé que en algunos casos humanos eso no es así. Hay una relación fracturada, se reconcilian, es decir, se pueden ver de frente sin sentir odio el uno por el otro, pero tampoco eso va a decirme a mí, pues ya le puedo pedir un favor. No, sino que vamos a ir reconciliando con calma. Y así lo entendemos nosotros. Pero con Dios, familia, Él desea la reconciliación. Ese es lo bueno al orar. Porque al orar yo estoy aceptando la reconciliación que Dios me da. Y al no orar, no lo estoy haciendo. ¿Cómo así? Digamos que discuto con el hermano Emanuel. Tuvimos una discusión, la arreglamos al final, pero desde ese momento ya no nos hablamos. Ya solo la cortesía. ¿Qué tal, Emanuel? Bien, pastor. Cuídate vos. Saludos. Al día del domingo, ¿qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Bien, pastor. Qué bueno. Cuídate hoy. Ya. Eso es una cortesía. Eso no es reconciliación. Eso es una cortesía. Como cuando nosotros le pedimos perdón a Dios y solo oramos por los alimentos. Eso es una cortesía. Gracias, Señor, por la comida. Gracias. ¿Estamos bien, va? Sí, estamos bien. Yo te perdoné. Pero tú no fomentas la relación ni la reconciliación. Por eso es necesario orar. Y ante tiempos difíciles, lo que nosotros hacemos, automático, hermano, pero automático es repararlo nosotros. Yo lo voy a hacer. Si esto así se hace. Y yo no digo, mire, yo no digo que no deba ser así. Claro, debe ser así. Hay cosas que debemos de hacerlas sin duda alguna, pero hay otras en donde debemos de orar. Y hay otras en donde debemos de orar y hacer. La buena noticia es esto. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Dice: de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Voy a hacer la pregunta: ¿cuántas nuevas criaturas hay acá? Vale. ¿Por qué? Dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el disgusto anterior, la enemistad anterior que yo tenía con Dios pasó, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, había una enemistad entre tú y Dios. Dios, siendo el ofensor, envió a Cristo para rescatar al ofendido, para que el ofendido pueda tener una reconciliación conmigo. Es decir, en nuestro entorno sería: Cristo vino y te dijo: tú has pecado contra mi Padre, no te preocupes, yo pagué tu pecado, pero ahora tú puedes acceder al Padre. Ve y hazlo. Es más, no solo eso, sino que te dio a ti el ministerio de la reconciliación. Es decir, hermano, usted tiene en sus manos el evangelio de reconciliación. ¿Qué es este evangelio? Versículo 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es esto de la reconciliación? Uno, que es el que a mí me interesa hoy, hermano, es que usted pueda hablar con Dios. Hermano, Dios no lo salvó a usted
para que usted no hablara con Él. Él lo salvó a usted para que usted y yo tuviésemos una relación reconciliada con Él. Es que mire, piense esto. Digamos que yo vengo y les digo, yo ya sé la respuesta, pero vengo y les digo: hermanos, el otro sábado, a quien venga temprano, va a haber un bus, los voy a invitar a la Costa del Sol, allá al Tesoro Beach, vamos a ir a hacer lo que quieran. Vienen los hermanos, se suben en la mañana y nos vamos al Tesoro Beach, allá a la Costa del Sol el otro sábado. Llegamos a las 7 de la mañana allá. Va, hermanos, pueden pasar acá, ya les van a atender desayuno y todo. Yo los vengo a traer a las 5. ¿Usted lo encontraría correcto? Y entonces, ¿para qué nos trajo? Si que no era con usted el viaje. No, a mí no me gusta aquí, yo voy a ir a otra parte. Es que qué ridículo, ¿me entiende? Esa misma ridiculez es esto, es: yo te salvé, estamos bien, platiquemos. Fíjate que estoy bien ocupado, no tengo tiempo de orar ahorita. Cuando vaya en el bus platicamos, cuando esté en el baño platicamos. ¿Me doy a entender? Es que no es posible. Es que el Evangelio trae para nosotros primero la reconciliación entre usted y Dios, para que usted aproveche esa reconciliación haciendo ¿qué? Hablando con Él. Es que todos los personajes que hablamos en el pasado, alguien pudo haber dicho: este pastor está estirando el texto, porque ahí no dice que oraron, dice que le dijeron a Dios. ¿Y qué es orar, pues? ¿Acaso no es eso? ¿Acaso no es tener una comunión abierta con Dios? Hermano, es que Él lo reconcilió con Él mismo, nos puso en un tiempo peligroso, pero para que usted tenga la plena seguridad de poder llegar a Él y orar y hablar con Él y expresarle lo que tú tienes en el corazón. ¿Que no es eso lo que dice Santiago, lo que dice Hebreos? ¿Acaso Hebreos no dice que puedes entrar confiadamente al trono de su gracia? Hermano, es que entiendan, en el tiempo bíblico, esa figura, usted no pudiese, como ahora, ¿verdad? Usted no puede llegar a casa presidencial: buenas, que viene a hablar con el señor presidente. No estoy de acuerdo yo con sus 3 puntos de cambio. Sí, pase, lo estaba esperando, fíjese. No le van a decir así. Le van a decir: va, tome número, escríbale por Facebook. El que ve su Facebook le va a decir si es que acaso eso es importante. Si no, no le van a decir nada. Así funciona. Nadie se puede. Y si usted se mete, hermano, a balazos, lo van a sacar de ahí. Literal. ¿Sí? Así era en el tiempo bíblico. Tú no podías llegar, y puede verlo en el libro de Esther. Tú no podías llegar: señor rey, vengo a hablar con usted, mátenlo. Yo no lo quería ver, mátenlo. Y lo mataban, literal. Pero ahora, cuando tú te reconcilias con Dios, tú puedes entrar al trono de su gracia tranquilamente. Tú puedes venir, tocar la puerta: con permiso, Señor, vengo a hablar contigo. Y dice el texto que usted puede encontrar en Él el oportuno socorro. Es que vivimos en la manera en la que vivimos simplemente porque no oramos, hermano. No oramos. No oramos porque Dios salve a los que han perdido. No oramos por la reconciliación porque no la queremos. No oramos por la seguridad porque creemos que nosotros podemos darnos nuestra propia seguridad. No oramos por los enfermos porque el médico tiene el control, no Dios. Hermano, en estos tiempos, oremos todo el tiempo por cualquier cosa. No importa, pero vaya y ore. Para eso lo salvaron, para tener Dios una relación con usted. Y no es que usted y yo seamos los importantes, no, es por pura gracia y misericordia nos ha dado la oportunidad de poder llegar delante de Él. Por lo tanto, como que si Dios rogara por nosotros, hermano, yo le invito a usted hoy: reconcíliese con Dios, vaya y ore. En medio de estos tiempos peligrosos, donde hay pleitos entre hermanos, donde hay escasez, donde hay enfermedades, donde hay guerras ideológicas, hermano, ore. Tú no podrás salvar a tus hijos, tú no podrás salvar a tus padres, solo Dios podrá salvarlo. Por lo tanto, frente a lo que tú no puedes controlar, ora.
frente a lo que tú no quisieras vivir de adversidades, ora. Levanta la voz a aquel que sí puede y quiere oírte. No dudes, no te canses, porque sin duda alguna alguien dirá: pastor, he orado 30 años. Si usted ora más que Israel, me convence, hermano. Ellos oraron 400 años y Dios respondió. Así que ore y ore todo el tiempo, porque nuestro Dios, le aseguro, que oirá desde los cielos. Sin duda la oración es un gran medio para tener comunión con Él, pero practicarla, tenemos que practicarla, teniendo en mente lo siguiente. Mire, hagamos práctico esto, porque la idea es eso, que usted vaya a orar, que yo vaya a orar. R.C. Sproul en este libro da 5 consejos prácticos, llamémosle así, para orar. Primero, hermano, no ore generalidades, y voy a hacerlo con cuidado. Hay personas pastores, lastimosamente, que vienen y dicen: no, que tú tienes que orar cabalito, qué color, qué mar. No nos referimos a eso. No. Pero este es el propósito. Si usted ora, por ejemplo: Señor, yo te pido que le quites el hambre al mundo, ¿cuándo se va a regocijar usted en esa oración contestada? Nunca. Porque puede ser que un día, 24 horas, todo el mundo comió y el mundo entero se acostó sin hambre, pero usted no se va a dar cuenta. ¿Me doy a entender? Ese es orar generalidades, es decir, cosas que yo no puedo darme cuenta si Dios la contestó o no. Así que no ore así. Mejor, si oras, ora específicamente de algo que tú puedas darte cuenta y tú puedas glorificar a Dios. Por ejemplo, tomando el tema de la reconciliación por el texto, si de repente yo tuviera a alguien con el cual yo debo de reconciliarme, entonces yo voy a orar: Señor, dame la oportunidad de reconciliarme y moldea mi corazón y el de él, para que nadie busque su propia justicia sino la tuya. ¿Sí? Ayúdame. Y yo oro específicamente, y el día que a mí se me dé la oportunidad de reconciliar, entonces yo ese día puedo agradecerle: Señor, te doy gracias porque tú respondiste mi oración. ¿Me doy a entender? Alguien que no tiene trabajo, él ora por un trabajo, pero si oramos: Señor, aumenta el índice de empleo en este país, no se va a dar cuenta de esas cosas, hermano. Pero si usted ora cosas específicas de las cuales usted sí se puede dar cuenta, usted sí podrá tener una certeza. ¿Para qué es esto? Para tener una certeza que Dios le escucha. Le voy a dar un ejemplo más. ¿Cuántos hemos orado? Pero así, de esas oraciones que usted dice: pues esto sí voy a orar todos los días. Hay cosas que no oramos, no nos vamos a engañar. Hay cosas que oramos una vez y ya, pues, ¿sí? No son tan importantes como aquellas que son importantes. Ahora, le voy a hacer la pregunta: ¿cuántos oramos por algo que sí es importante para nosotros y Dios respondió? Levante la mano. ¿Cómo se sintió? Y yo le aseguro que usted tiene hoy la certeza de que Dios sí puede responder. Y usted ora y ora. Para eso es esto, ¿sí? Para eso es darse cuenta que Dios sí puede responder. Número 2, no estemos en abierta rebeldía contra Dios para orar. Hermano, dice la Biblia, por ejemplo, y yo se lo digo al equipo ministerial: si alguien tiene algo contra ti, si tú te acuerdas de que tienes que solventar algo, solvéntalo. Porque no puedes servir en enemistad. O sea, tú no puedes servirle a Dios estando enemistado con Él. No puedes. No, o sea, no es sabio ni correcto. Lo mismo es para orar. Si tú tienes un pecado, lo primero al orar es: confiesa tu pecado. Y 2, esfuérzate por vivir vidas que agraden a Dios. Amén. 3, no te canses de orar. Hay oraciones que costarán toda la vida, hermano, pero no te canses de orar. No te canses de orar. Eso hará la diferencia. ¿En qué, pastor? En usted, en mí. Hará la diferencia, porque nosotros, sabremos que eso está en la mente de Dios. Porque se lo dejo todos los días a Él. Todos los días a Él. Todos los días a Él. Y cuando menos nosotros esperemos, Dios contestará. Ponte de pie y terminemos. 2 más. 1, recuerda
las oraciones contestadas. ¿Para qué son las oraciones contestadas? Para darme fuerza, hermano, para darle ánimo en que su Dios contestó una vez y Él puede contestar todas las veces posibles. ¿Me doy a entender? Esto da confianza al creyente. Esto da aliento. Mire, hay cosas que la gente nos comparte a nosotros, y cuando nosotros las oímos, nosotros nos alegramos y nos gozamos por lo que Dios hace. Me estaba contando mi esposa el día de ayer de una persona que sabemos quién es, que identificamos. No es que la conocemos, ahí somos grandes amigos. No, es de una enfermera. Y ella contó un testimonio. Y yo digo, cuando estas cosas pasan, cuando yo le digo a mi esposa, las enfermeras son las que más se gozan en esto. Más las cristianas, Leo, no, las que conversan no, Leo, pero las cristianas cuando tienen a sus pacientes y oran por ellos sin que nadie se dé cuenta y Dios los sana, Leo. A ellas no les puedes decir, Leo, que Dios no puede sanar, porque han visto 1000 veces que Dios ha sanado a alguien. A alguien que Dios le ha provisto, convénzalo que Dios no le va a ayudar cuando le ha provisto todo el tiempo. ¿Y qué hacen esas cosas? Pues dan fuerzas. Uno no es que le deja de orar, uno siempre ora: Señor, provéenos, como lo has hecho en el pasado, provéenos. Y Dios siempre proveerá, hermano. Y por último, que nos va a dar el pie a la próxima, oremos como Jesús enseñó a orar. ¿Cómo? Cierra la puerta y entra a tu aposento. Y una vez entres a tu aposento, ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso tiene 1000 aplicaciones, pero yo solo quiero una. Hermano, entrar al aposento es esto. Es decir, perdónenme, no me vayan a molestar, voy a ir a orar. Debo de orar. Vaya a cerrar la puerta y que usted y platique con su Padre el tiempo que sea necesario. Pastor, ¿y qué le digo? Es su Padre. Usted sabe qué puede decirle. Usted sabe cómo mire, Él sabe cómo usted se siente, pero Él quiere oírlo de usted, porque su corazón será el más beneficiado. Su corazón es el que sabrá que corre a la persona correcta. Cada vez que yo oro, yo le digo: Señor, no es que tú seas mi última opción porque nadie más me puede ayudar, no, es que nadie más me puede ayudarle. Por eso corro a ti, y no hay nadie más a quien correr. Hermano, usted tiene libre acceso al trono del Padre todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta que el mismo Padre le llame a su presencia. Él nunca se ha movido de su trono, hermano, jamás. Él está sentado en su trono, controlando todo el mundo y esperando que usted llegue. Así que en medio de tiempos difíciles, hermano, como si Dios rogara por medio de mí, yo le digo hoy: ore. Su Padre le espera. Su Padre le está esperando oír su voz y tener comunión con usted, porque para eso lo salvó. Amén, familia.